Bienvenidos a esta sesión de nuestros webinarios del Centro de Energía y Recursos Naturales del ITAM. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe el doctor Enrique Sanjurjo, director del programa de océanos del World Wildlife Fund, que hablará sobre el capítulo ambiental del TEMEC y en particular de los compromisos que tiene nuestro país para protección de los océanos. Antes, Enrique, de que empieces con tu presentación, me gustaría preguntarte cómo es que llegaste tú a interesarte por las cuestiones, por los problemas del medio ambiente en general y los de los océanos en particular. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos por la asistencia. Pues yo creo que la primera pregunta, los guayabazos son hacia ti, Juan Carlos. Yo estaba estudiando economía en el ITAM desde una perspectiva muy de economía tradicional, pensando en desarrollar una carrera de economista en Banco de México, cualquier cosa, cuando me topé con el Seminario de Recursos Naturales que tú impartiste, estamos hablando de hace 30 años, y me cambió completamente la perspectiva de dónde de qué se trata la asignación de recursos escasos en el mundo, y se trata en gran parte de la asignación de los recursos naturales. Entonces, ese cambio de visión se lo debo a ese seminario que tuvimos hace 30 años. ¿Cómo llegué a los océanos? Creo que eso es una afortunadísima casualidad. Mi interés es por los recursos naturales en general, y desde mi perspectiva, es los problemas que se enfrentan en bosques, en cambio climático, en energía y en océanos son similares. Son problemas de mala asignación de derechos de propiedad, son problemas de falta de internalización de externalidades, son problemas de información asimétrica. Entonces nos enfrentamos a problemas muy similares que me hicieron llegar a un terreno como el de océanos, sin tener la experiencia de trabajar en el mar, pero tener la experiencia en otros recursos naturales, y encantarme y maravillarme y volverme loco con la experiencia de trabajar con océanos, de trabajar con los pescadores, con las comunidades pesqueras, con conocer esa impresionante riqueza que tienen los mares. Y si yo hoy pudiera elegir lo que voy a hacer de aquí en adelante en mi carrera, definitivamente es dedicarme al 100% a la protección del mar. Es impresionante su riqueza y las oportunidades que hay. Qué bien. ¿Algún consejo que le des a jóvenes estudiantes de economía o alguna ciencia relacionada, o inclusive de cualquier otra carrera que les interese seguir una carrera relacionada con océanos, con mares, con ecosistemas acuáticos? Sí, yo creo que hace 20 años parecía que era cosa de poco tiempo el que las ciencias sociales y las ciencias naturales nos acostumbramos a trabajar juntos y mover agenda juntos. Yo creo que el consejo fuerte es a quienes están estudiando ciencias naturales, ciencias biológicas, que se acerquen mucho más a las ciencias sociales, que se acerquen mucho más a la economía, a entender que la economía no es la administración del dinero, sino la administración de los recursos, y que esto incluye los recursos naturales, pero también a los que están en carreras de ciencias sociales que entiendan a los recursos naturales y su complejidad. Creo que después de varios años donde parecía que este problema no era tan difícil de resolver, sigue habiendo una falta de comunicación de ciencia a ciencia, y creo que el mayor consejo para un estudiante, para alguien que apenas está formando su ideología, su manera de pensar, es acercarse a las otras ciencias que son diferentes a las que ellos están estudiando. Qué bien, Enrique. Bueno, pues muchas gracias. Creo que es una muy buena introducción a tu plática y bueno, estamos todos muy atentos y muy interesados en lo que nos vas a decir. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Pues bueno, vamos a empezar con una presentación.
sobre el capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Aquí es bien importante y van a ser las primeras láminas, es un diagramita de pie que les voy a ir pasando. Yo me acuerdo de cuando fue el TLC, yo estaba iniciando apenas mi carrera en medio ambiente, fue muy importante para el desarrollo o para modificar la política forestal en México y la de industria. Teníamos industrias que no cumplían con las normas que nos permitían ser equiparables a las normas de Estados Unidos y que entramos en ese momento a un proceso de que si no se cumplían esas normas ambientales nos podríamos volver un paraíso un verde, o como le llaman estas cosas, un lugar donde se podía ir a contaminar. Y teníamos que movernos en ese sentido. Pero si nos poníamos con las normas equivalentes en la industria a las que tenía Estados Unidos, ninguna industria en México iba a poder operar. Entonces tuvimos que ser creativos y en ese momento se dieron estos programas de auditoría voluntaria y cómo transitar de tener normas que están muy atrás hacia adelante. Y se lograron cosas relevantes en los 90s. Creo que el otro caso fue bosques. Bosques, antes de la firma del TLC, pues los bosques eran este lugar productor de madera que estaba alejado del concepto de ecosistema. Los programas de forestales eran totalmente programas productivistas. Y en ese momento empezaron las modificaciones en aquel momento del PRODEFOR, que entonces buscaba una visión, sí seguir produciendo madera, pero con una visión más de ecosistema y más de buscar bosques. Esto se da también por los capítulos ambientales que hubo en el TLC en los 90s. Ahora, cuando uno lee los capítulos ambientales, el capítulo 25 del nuevo TEMEC, a mí me queda claro, o no sé si sea por el sesgo que tengo, que el siguiente gran cambio ambiental en México, o sea, el que va a tener un cambio tan fuerte como el que tuvo la industria y los bosques en los 90, van a ser los mares. Y para eso hago un análisis, este diagramita de pie que están viendo, no es un análisis así súper serio, consultando expertos, no. Abrí el artículo 25 e hice mi taxonomía de manera muy abierta. Entonces, al final, si hay preguntas de, oye, ¿por qué esto lo incluiste en océanos y esto no? Básicamente es porque fue una taxonomía armada por mí en el momento. Entonces, vemos esto, ¿no? La mitad del capítulo 25, 17 de los capítulos, pues son las cosas que tiene que tener cualquier capítulo. Sus definiciones, cómo se hace la cooperación, cómo se solucionan controversias, cómo se hacen las consultas, todo lo que le da forma legal. Y luego tenemos otros 15 capítulos que ya ven temas particulares. La siguiente, por favor. En el pedacito verde del pie, pues pongo temas muy puntuales que podríamos relacionar con océanos en algún momento, pero que no están, su redacción no está directamente ligada a los océanos. Un capítulo muy particular de calidad del aire, un solo capítulo de bosques, un capítulo de ozono, y este capítulo del Environmental Goods and Services, que en términos de comercio, yo me acuerdo cuando estaba empezando a hacer mi carrera en recursos naturales, esto me hacía bolas, ¿no? Porque en términos teóricos, hablar de bienes y servicios ambientales, pues es hablar de todos los bienes y servicios que provee el medio ambiente. Pero en términos de comercio, bienes y servicios ambientales son las cositas que vas a comerciar que ayudan para proteger el medio ambiente, filtros y cosas así. La siguiente, y luego en el azul clarito, lo que tenemos son cosas que igual no dice el texto, océanos, o está dedicado a proteger a los mares, o es para... Pero sin duda alguna van a ser herramientas muy, muy importantes. Una es la evaluación de impacto ambiental, todas las obras y actividades que sucedan en el país y obviamente en los océanos, pues hay ciertas reglas fuertes de impacto ambiental muy, muy, muy ligadas a transparencia, muy ligadas a consulta pública. O sea, parece ser que la intención de quienes redactan este capítulo 25 ven que hay una falta de claridad o un problema en el proceso de consulta pública en la evaluación de impacto ambiental en alguno de los tres países.
pensaría que es en México, y es muy, muy, muy fuerte en estos aspectos de participación, consulta pública y transparencia. Tiene un capítulo de especies invasoras, y agregué la parte de los acuerdos voluntarios y la responsabilidad corporativa, que afecta a todos los sectores y que es muy importante en todos los sectores, pero creo que va a ser bien relevante en el tema de océanos, donde seguimos teniendo fuertes problemas de ilegalidad, de pesca ilegal, etcétera, y el involucrar a los compradores, a las grandes corporaciones, llegar a estos acuerdos voluntarios de compra de productos del mar, va a ser una herramienta súper importante. Y llegamos a la parte azul oscura del PAI, por favor, la siguiente, y ahí es la parte que sorprende, o sea, cuando bosques o calidad del aire, ozono, temas relevantes, tenían un solo capítulo, un solo apartado dentro del capítulo 25, océanos tiene siete cosas muy, muy, muy puntuales. Tiene un capítulo muy puntual de contaminación por embarcaciones, uno muy puntual de desechos en el mar, de plásticos y esas cosas, uno de pesca silvestre, otro pesquería sustentables, otro protección de especies marinas, con mucha particularidad en especies marinas. Tiene un capítulo dedicado exclusivamente a los subsidios pesqueros y otro capítulo exclusivamente dedicado a la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada. Entonces, pongo esto en contexto un poco para ver para mostrar, y repitiendo que es una taxonomía que armé yo ahí en la computadora y sin ninguna consulta adicional, pero que a simple vista estamos hablando que al menos el 22% de los capítulos, de los artículos en el capítulo 25 están relacionados con océanos. Entonces es a mi punto de vista el tema donde más vamos a tener que actuar y donde va a haber más cambios en cuestión de protección del medio ambiente. Las siguientes láminas que voy a presentar, ya me voy a atrever a hablar de algunos temas en particular. Un poquito la forma en la que lo voy a estar contando es, pues, pongo los 2-3 puntos que me llamaron la atención en el texto y después cuento mi lectura de esos puntos. Entonces ahí sí me tomo la libertad de decir, bueno, en mis años trabajando en océanos, esta es mi lectura. Voy a tratar de irme rápido porque estoy viendo entre los participantes pues, grandes amigos y conocidos que conocen el tema de océanos igual o mejor que yo, y entonces también va a ser bien interesante en la conversación conocer la lectura que puedan tener de estos temas. Entonces, empiezo sin ningún orden en particular, y empiezo con la parte de captura marina sostenible. Y sí tenía este orden, porque este capítulo, a pesar de que no es de los primeros, habla de sanciones. Entonces, empezar hablando de sanciones se me hizo interesante, porque a pesar de que si vas leyendo el capítulo 25, vas leyendo los textos, dices, los países se comprometerán, los países harán, los países buscarán soluciones. De repente aquí hablan de sanciones. Entonces, entre el buscar, comparar, colaborar, pues también hay otros elementos fuera del tratado que permiten las sanciones comerciales. Pues el tratado lo que hace es, bueno, vamos a asegurarnos que estas sanciones comerciales no se hagan mal. Entonces, dice que hay evidencia científica. O sea, no me vas a sancionar cuando ni siquiera hay evidencia en lo que estás diciendo. Cuando la sanción está dirigida al objeto de conservación. Entonces, si yo estoy queriendo proteger un objeto y la sanción va para cualquier otro lado, pues tampoco es una sanción que sería razonable en términos del tratado. Y que se le dé, este es interesante, se le dé al país una oportunidad razonable. O sea, no es, oye, vi que estás faltando en tal cosa, inmediatamente te sanciono, no, sino que hay un comunicado, oye, puede pasar esto, oye, ¿cómo le debes hacer? Y
y haya una oportunidad razonable. El tratado no define ni se acerca siquiera a una definición de qué significa oportunidad razonable, pero ya será una cuestión de que lo negocien las partes. Y en el caso de que haya una organización regional de organización pesquera, que me voy a referir es como OROPS por sus siglas, como en el caso de especies altamente migratorias como en el atún, pues que haya una cooperación con las OROPS. Y bueno, cuando uno lee este capítulo, hay cosas que no puedes dejar de pensar. Una de ellas es la certificación de NOAA. De acuerdo al Marguson-Steven Act, que es una ley de los 70s que define que es la ley que rige las pesquerías sostenibles en Estados Unidos. Entonces, el Marguson-Steven Act pone reglas muy fuertes para protección de tortugas en Estados Unidos y establece en algunos de los capítulos, no puedo decir cuál, que debe haber reglas equiparables en los países que pretendan exportar comida del mar a Estados Unidos. Entonces, con base en ese, pues ahí se han hecho un montón de intenciones de sanción. Tenemos casos que podríamos discutir o no del atún delfín, pero uno de los que está funcionando, y creo que no funciona mal, es la parte de la certificación de tortugas, que lo que ha pasado, esto es en el pasado, es que se pide que tengan los excluidores de tortuga, que se pide que tengan medidas equiparables a la protección de tortugas, y lo que hace el gobierno de Estados Unidos es que certifica que así es. Entonces, mira, sí es cierto, fuimos a ver los barcos, certifico que están teniendo medidas equiparables y vamos adelante. Y esto pues, ha sucedido muchas veces. Tuvimos una descertificación, un par de veces hemos tenido la descertificación, que nos quitan esa certificación, no podemos exportar camarón, pero se ha hecho, las dos veces se ha hecho con cuidado, o sea, lo hacen cuando está la veda, entonces dan tiempo al gobierno mexicano a que haga las acciones pertinentes. La otra que es imposible no pensar en ella es las modificaciones al Marine Mammal Act de hace un par de años, que el Marine Mammal Act no tenía tantas reconstrucciones pesqueras, las tiene y ponen entre una modificación que es muy similar al Marguson-Stevens Act, que lo que hace es decir, si el país que va a exportar no cumple con reglas similares o hace acciones similares a las que haría Estados Unidos para proteger a un mamífero marino, no puede exportar. Y eso ahorita, en este mismo momento que estoy hablando, están aplicando el Marine Mammal Act para solicitar a México o trabajar juntos, gobiernos de Estados Unidos y México, en establecer las comparaciones, es decir, las medidas que está tomando México para proteger a la vaquita son equiparables o equivalentes a las que tomaría Estados Unidos. Están trabajando en estas equivalencias. En lo que se tienen las equivalencias, se tiene detenida la exportación. Otra vez, se detiene la exportación en el momento de veda, y entonces pues ya estamos ahora sí con el agua en el cuello de aquí a finales de septiembre, que es cuando abre la temporada de camarón, para que México demuestre esas equivalencias y pueda exportar. Si no las demuestra, entonces no puede exportar. Aquí el tratado lo que puede defender a los elementos que va a dar, pues va a decir, bueno, sí se pueden establecer estas sanciones siempre y cuando, y están los puntos de arriba, hay evidencia científica, la sanción vaya de acuerdo al objeto de conservación y se dé al país la oportunidad razonable, que parece que sí. Otro tema que cuando habla uno de sanciones es difícil no pensar en él, es en la enmienda de Peli al Fisheries Act. Entonces, que da oportunidad a las que le llaman Peli Petitions, que es que cualquier individuo en Estados Unidos puede exigir a su gobierno el cumplimiento, el cumplimiento de estas medidas para detener exportaciones. Entonces, si el gobierno no lo ha hecho, los ciudadanos a través de una petición tipo Peli Petition
exigen a su gobierno que cumpla y en caso que no cumpla puede haber sanciones contra el propio gobierno de Estados Unidos, contra los propios funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto da cierta oportunidad a organizaciones a levantar la voz frente a su propio gobierno para que empiecen a mover la parte de sanciones. Y pongo en un bullet y sin querer hablar mucho del tema, el conflicto atún-delfín, solo para mencionar que aunque no vaya yo a hablar mucho, que estoy consciente que hay un elefante en el salón, que es este conflicto. La siguiente, por favor. Y aquí en el conflicto atún-delfín viene la lista de participantes a Jerónimo, que seguro, si nos da tiempo para la discusión, nos podrá contar, y a Chanín nos podrán contar con mucho más detalle del que yo podré explicar cómo ha estado esto desde el 86, me parece que empiezan los conflictos. Tenemos la siguiente parte de manejo pesquero sostenible, que el texto establece 3 puntos. La prevención de sobrepesca. Entonces dice, bueno, ahí vamos a trabajar, o los países tienen que poner límites de acceso, límites de tiempo, límites de área, límites de captura. Tienen que establecer bien los límites de dónde se realiza la pesca para poder prevenir la sobrepesca. Esto creo que no es un secreto que en México no tenemos los planes de manejo para todas las especies completas, la forma de dar los permisos y las concesiones todavía tiene muchos huecos y muchas áreas de mejora. Entonces, sí hay una oportunidad muy importante y ya como un compromiso en un tratado internacional de empezar a poner límites de acceso a tiempo. El tratado no da una preferencia. ¿Sabes qué? Vamos a poner límites de captura, vamos a poner límites de entrada, si vamos a hacer por cuotas o por permisos o por vedas, pero sí establece que hay un compromiso de hacerlo bien. Esto me gusta mucho, ya da un compromiso muy fuerte para detener la captura incidental y establece compromisos muy fuertes para mejorar los artes de pesca y las regulaciones. Entonces, esto es súper importante. Me parece que uno de los problemas que se está enfrentando México es un exceso de redes de enmalle en las pesquerías costeras. Las pesquerías costeras son importantísimas porque es lo que le dan alimento y sustento a poblaciones completas. Entonces habrá que decir, la pesquería a lo mejor es poco importante para la economía del país, pero hay pueblos enteros, comunidades enteras que viven de la pesca, que a nivel ya localidad es importantísimo. Entonces, proteger las pesquerías costeras es importante. Pero tener pesquerías costeras que basan su producción en redes de enmalle con altos niveles de captura incidental de mamíferos marinos y de tortugas, nos está metiendo como país en muchos problemas. Entonces, el que haya este mandato, este compromiso muy fuerte de investigar artes de pesca y de descubrir artes de pesca, es algo que el país debe tomar con muchísima seriedad e invertir muchísimo más dinero, invertir mucho más recursos públicos, privados y todos a buscar artes de pesca. Y lo que ya estaba prohibido, pero lo hace explícito, es una prohibición al leteo. ¿No? Creo que mientras iba mencionando los 3 puntos, Enrique, por favor, ya también comenté mis... es cuando vas a la pesca del tiburón y sacas las aletas y no aprovechas el resto del tiburón. Entonces, gracias Juan Carlos por la pregunta. La pesca de tiburón está permitida en México, excepto para un par de especies. Entonces, en México hay, y aquí seguro la gente, lo que hablaba al principio de la relación entre la ciencia, los que han estudiado más ciencias marinas, me podrá corregir el dato. Hay entre 100 y 150 especies de tiburón en México. 2 no se pescan. Hay otras 8 que están en el apéndice 2 de CITES, que se pueden pescar, pero para venderlas en el exterior hay que tener una serie de permisos que voy a explicar en una lámina posterior. Las otras las puedes pescar sin problema. Y después, obviamente, siguiendo hay una norma de pesca que establece vedas, que establece áreas de no pesca, que establece artes y criterios.
pero se puede pescar. Lo que no se puede hacer es pescar, cortarle la aleta y no aprovechar el resto del tiburón. Eso está prohibido. Y esa práctica es la que se llama aleteo. Y está prohibida desde antes. Me salió un letrero de conexión perdida. ¿Podría alguien decirme si sí me siguen escuchando? Sí, adelante, Enrique. Perfecto. La siguiente. Tiene también el TEMEC un capítulo de conservación de especies. Los puntos que dice claramente es que los países se comprometen a tener estudios de población y la afectación a las especies. Nuevamente vuelven a repetir la parte de investigación en artes de pesca. Esto es súper importante. Medidas para bycatch, además de las artes de pesca, decir, bueno, en estas zonas o en estos tiempos no se puede pescar, y establecer formas de cooperación. Entonces, pensando otra vez en el ejemplo de artes de pesca, si alguno de los tres países o dos de los tres países, creo que en el caso de América del Norte es claro, Estados Unidos y Canadá, y hay que decirlo así, nos llevan mucha ventaja en investigación en artes de pesca. Entonces se establezca cooperación para que nos ayuden. Y eso se necesita. Hay aquí tres, también cuando lees esto, pues las letras chiquitas o lo no escrito te hacen pensar en atún delfín. ¿Por qué en atún delfín? Porque si bien México ha hecho unas acciones súper buenas, ahí sí en artes de pesca, en diseñar formas para que la mortalidad de delfines en la pesca de atún sea mucho más baja, lo que está faltando son los estudios de población de delfines afectados. Entonces, si sabemos qué especies de delfines son las más afectadas por la pesca de atún, sabemos que cambiamos artes de pesca y que lo estamos haciendo bien, pero no tenemos el estudio, no hemos hecho el estudio, con el estudio de los 90s, de cómo van las poblaciones de estos delfines afectados. Entonces, la verdad es que no podemos dar argumentos muy sólidos, o sí podemos dar argumentos sólidos, pero no tenemos todos los argumentos en nuestra mano de que lo estamos haciendo bien sin estos estudios de población y afectación. Entonces, ahorita uno de los temas importantes y que se deben resolver pronto, este año, 2 años máximo, es tener que México presente estudios de población de las poblaciones de delfines afectados por la flota atunera. Otro caso que cuando lees esto no puedes no pensar en él, pues es el caso de vaquita, donde ahí sí tenemos estudios de población, posiblemente los mejores estudios de monitoreo acústico del mundo, con la mejor ciencia disponible. Todos los esfuerzos del país para artes de pesca se han ido para el Alto Golfo, pero nuevamente siguen siendo muy, muy, muy pobres. Y las medidas de bycatch han fracasado por cuestiones que tienen que ver con crimen organizado, falta de gobernanza, cosas que posiblemente sobrepasan, o que estaríamos a lo mejor 1 hora completa para hablar del tema y no llegaríamos a ningún lado, complejísimo. Y la otra, el tema que menos sonó que la vaquita, pero que está igual y que está por el estilo, es tortuga amarilla en Golfo de Ulloa. Otra vez una zona donde la pesca costera, con todo su derecho de salir a pescar, hay relación, hay cierta evidencia de relación entre el uso de redes de enmalle con la captura incidental de tortugas, una complejidad regulatoria donde pone CONAPESCO un refugio pesquero, pero Semarnat un refugio de vida silvestre, y una necesidad muy importante de establecer acciones para evitar el bycatch en esta zona, que se pueden convertir en cualquier momento en sanciones. Entonces yo creo que son los 3 temas que yo como país pondría para evitar sanciones y problemas y que nos digan algo. Población de delfines, vaquita y tortuga amarilla son los que me botan a mí cuando veo este capítulo. El siguiente, por favor. Me voy a echar 3 láminas en porque creo que es el tema. Ahorita pues es un tema donde acaba
hace un par de meses el gobierno mexicano quitó los subsidios al combustible, está circulando una carta pues, del sector pesquero pues, diciendo, oye, ¿cómo me quitaste el subsidio a los energéticos? En fin, es un tema súper bonito, súper interesante, que está ahorita en la mesa de discusión y que creo que analizándolo con mucho cuidado y con un diálogo súper abierto y con buena evidencia científica, es más fácil que encontremos coincidencias entre lo que necesita el sector y lo que debe ofrecer el país. Entonces, esta laminita, bueno, primero el texto, el texto no da ninguna prohibición explícita, establece muy claro que, bueno, sí da la prohibición explícita para no subsidiar pesca ilegal, y luego ya dice, bueno, y no hay que subsidiar tampoco pesquerías que estén sobreexplotadas, ni hay que generar ni dar subsidios que generen sobrecapitalización, pero no hace definiciones y al final acaba mandando todo a las decisiones de la OMC. Entonces, aquí creo que más allá del TEMEC, más allá del TPP, más allá de las negociaciones en la OMC, creo que lo más relevante es el diálogo interno como país. Entonces, los acuerdos en la Organización Mundial de Comercio se van a dar y se va a dar una prohibición de subsidios general en el mundo, lo cual es buenísimo para México. ¿Por qué? Porque del 100% de los subsidios que se dan en el mundo, 5 países dan más del 60%, que son Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, y bueno, me está faltando otro. Pero básicamente, son 5 grandes países dan más de la mitad de los subsidios. Un gobierno chiquito como el de México jamás va a poder generar una industria competitiva en esos, cuando los grandes subsidiadores, cuando China está dando más de lo que puede dar toda Latinoamérica junto, mucho más. Latinoamérica y África juntos van a dar mucho menos subsidios que lo que solo da China. Entonces a México y en general a la región nos conviene que se firme este tratado y que nadie dé subsidios. Ahora, al no dar subsidios a los combustibles y a la capitalización, ¿qué podemos hacer? ¿Dejar al sector abandonado? No. Podríamos usar esos recursos para corregir los problemas que hay en el sector. Entonces, aquí lo que pongo es una laminita que a mí me gusta presentarla. No sé si cuando la presento la gente me pueda seguir mi diagramita de flujo, pero yo lo sigo presentando porque creo que sirve. Entonces, si pueden intentar seguir el diagramita, empezamos arriba a la izquierda en la cajita que dice... Enrique, ¿defines OROP, por Entonces, favor? Sí, dime. ¿Defines OROP? Organización Regional de Organización Pesca. Es Organización Regional de Ordenamiento Pesquero. Gracias, Enrique. Sí. Entonces, empezamos esta cajita de arriba a la izquierda que dice acceso abierto. Entonces decimos, ok, si no hay acceso abierto, que nos vamos hacia arriba, no hay acceso abierto, tenemos pesquerías reguladas y hacemos dinero. Padrísimo. Ahí ni hemos hablado de subsidios. Regresamos a la cajita que dice acceso abierto, pero nos vamos para abajo. Dice, sí hay acceso abierto. Cuando hay acceso abierto, las ganancias tienden a hacerse cero. No quiere decir que la pesca deje cero. La pesca va a seguir dejando los salarios, va a seguir dejando la compra de insumos, pero no hay ganancias, no hay utilidades para el capital. Entonces, cuando las ganancias son ceros, el sector pide subsidios. Si no se los dan, el sector se queda en ganancia cero, que es a donde podríamos llegar si quitan los subsidios y no se hace nada más, que no es un lugar donde queramos estar. Si sí se dan los subsidios, entonces vuelve a haber ganancias positivas, pero artificiales generadas por los subsidios, y aumenta el esfuerzo.
cuando aumenta el esfuerzo, el sector tiende a pedir los buybacks. Si no les dan los buybacks, otra vez las ganancias se vuelven a quedar muy cercanas a ceros y el sector vuelve a pedir subsidios. La industria camaronera en México anda muy cerca de este círculo, donde les dan subsidios y a pesar de los subsidios manejan con márgenes de operación muy cercanos a cero. Desde el punto de vista teórico, pareciera ser que se sobrecapitalizaron y si vuelven a pedir subsidios va a haber más buques y nunca van a salir de ese círculo vicioso. Por otro lado, si sí les dan los buybacks, entonces se reduce el esfuerzo y vuelven a tener ganancias. Aquí creo que un ejemplo interesante es el caso de la sardina, que en 92, me parece fue, por un problema climático, normal, ciclos, no hubo sardina y la flota pues, no tenía cómo salir y hubo una gran recompra, un buyback. Y después del buyback, pues fue el florecimiento. La verdad es que pareciera que se están comportando como acceso controlado, están teniendo ganancias, la industria va bien, pero bajita la mano y de barquito a barquito, poco a poco, ha ido creciendo la flota. Si la teoría tuviera razón, la flota va a crecer y no le ponemos un alto a eso, la flota podría crecer otra vez al grado de tener ganancia cero y entraríamos en un círculo vicioso que volverían a pedir el buyback. Entonces, me gusta este diagramita porque cuenta las historias, arriba la historia de la langosta en México, donde lograron resolver el acceso abierto, la historia del camarón, la historia de la sardina, en un solo diagramita teórico, pero que al final nos lleva a que si pudiéramos invertir nuestro dinero en resolver el problema de Open Access, resolver el problema de acceso abierto, estaríamos siendo mucho más responsables con nuestras pesquerías, con nuestros pescadores, con nuestra gente y con el sector. Entonces, no se trata de déjale de dar dinero al sector, sino resuelve el problema de raíz, que es acceso abierto, e invierte en ese problema de raíz. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, ahí lo que vemos es, en las siguientes dos láminas, voy a contar un poquito sobre dos cosas sobre ciertos mitos de los subsidios pesqueros. Uno de los mitos es, todos los subsidios son súper importantes para apoyar a las comunidades pesqueras más necesitadas. Pues no. Si vemos cómo se estuvieron dando los subsidios en México antes de que los quitaran hace un par de meses, pues en azul se ve la flota industrial y en amarillito la flota artesanal. La flota artesanal recibe bien poquito. Y cada bolita es una empresa. Entonces vemos empresas muy grandes, y pues ahí nos atrevemos a ponerle el nombre a una de ellas, y una sola empresa recibió un montón de todos los subsidios. Entonces, pues no están ayudando a los chiquitos. ¿Sirven para desarrollar las pesquerías? Tampoco. Ya no puse esta grafiquita, pero tengo otra grafiquita donde hago una correlación simple, nada que vaya a ser una demostración científica súper, pero una correlación simple de aumento de flota, subsidios contra aumento de flota y aumento de flota contra productividad. Y la correlación entre aumento de flota y productividad es terrible. O sea, simplemente cada que aumenta el tamaño de flota disminuye la productividad de manera brutal. Y es bastante intuitivo y estadísticamente se ve, ¿no? Entonces, no, ¿qué voy a desarrollar mi pesquería aumentando la flota? Pues no, porque haces menos productiva cada uno de los barcos, ¿no? ¿Ayudan más a los países en desarrollo? No, es lo que comentaba hace rato. 5 países, que ninguno es en desarrollo, dan más del 60% de los subsidios del mundo. Y los países en desarrollo, por más ganitas que le echen, jamás van a poder desarrollar su flota, su industria de esa manera. Entonces, mucho mejor la regla fácil, nadie da subsidios y queda todo mucho más parecido. Otro mito, oye, que las ONGs quieren eliminar todos los subsidios. No.
Creo que somos un grupo que estamos de verdad empujando a tratar de resolver los problemas de manejo pesquero, de acceso abierto, de límites de captura, para aumentar la productividad. Existen subsidios que no son nocivos y pueden ayudar a las pesquerías. Claro, claro, aquí podría alguien muy purista, muy teórico decir, no, cualquier subsidio nos va a llevar a un punto que no es el óptimo. Sí, yo me acuerdo mis grafiquitas de cuando estudiaba mis clases de economía del sector público y de todos los subsidios ahí pérdida de bienestar. Pero ya en un mundo real, donde estás en una industria donde tienes problemas de bien común, de acceso abierto, de externalidades negativas, de ilegalidad, las distorsiones al mercado perfecto son tales que la distorsión que pueda causar un subsidio es mínima comparada con lo que puede ayudar para resolver esos problemas estructurales gigantes. La siguiente, este es bonito, es un mapita que pusimos en un artículo que hicimos mi amigo Andrés, Rashid Zumaila y yo hace unos años, donde decíamos, bueno, ¿qué han hecho en otros sectores y otros países, cómo han atendido el problema de los subsidios y la literatura, no nosotros, la literatura qué dice de si funcionaron o no funcionaron o fallaron? Entonces, en general, la literatura dice los buybacks, casi todos salieron en rojo. Es decir, bueno, cambiar subsidios por buybacks, sí hay casos de éxito, pero hay muchos más casos de fracaso. Condicionar los subsidios a la buena conducta, decir, oye, te voy a subsidiar solo si lo haces bien, funciona bien, pero en muy pocos casos es muy difícil hacerlo. El desacoplamiento no te va a generar no va a ser una falla, pero te va a dejar generalmente en gris. El desacoplamiento significa dar un apoyo en ingreso, en lugar de darte el subsidio para la gasolina, dar el subsidio para la modernización, es dar el apoyo en ingreso al pescador. Como no sabes en qué va a usar el dinero del pescador, siempre va a estar en gris. O sea, no sabes si la va a reinvertir en generar sobrepesca o si lo puede utilizar para cumplir sus necesidades de subsistencia. Entonces, queda siempre en gris, pero tiene algunos casitos verdes. Y, digamos, Enrique, la antes de que pases, que salió de este artículo, sí. Enrique, antes de que pases a reorientación, define buybacks, por favor. Perdón, es mecanismos de recompra. Es cuando cuando el gobierno sale a comprar flota. Es decir, oye, vamos a reducir esfuerzo. Tenemos muchos barcos camarones, sardineros, como explicaba en el ejemplo anterior. Viene este colapso que fue totalmente fortuito, climático, etcétera, en 92, y de repente teníamos más barcos que sardinas, y la industria y el gobierno tienen que armar un plan y compran barcos. ¿Sabes qué? Tenemos que comprar barcos para que con el menor stock de sardina pueda ser rentable cada barco. Y compran barcos. Se disminuye el esfuerzo y al disminuirse el esfuerzo, vuelven a ser rentables los barcos. Y esto es un buyback. Funciona muy bien cuando se hace una vez, cuando después del buyback no vuelves a dar permisos. Pero si el buyback es repetido y hay aumento y todavía queda abierta la ventana a pedir más subsidios, el buyback se acaba convirtiendo en un subsidio a la modernización. Por eso salen tantos en rojito. Porque es muy difícil, la verdad, decir, es solo una vez y es muy difícil políticamente cumplirlo. Y el caso de reorientar, que es el que me gusta, o el que salió mejor en la literatura revisada, pues es de verdad usar el dinero para atender los problemas de raíz, el manejo pesquero, el acceso abierto, la pesca ilegal, el ordenamiento, cadenas de valor. O sea, hay muchas maneras de usar el dinero que beneficiaría muchísimo más al sector, muchísimo más al pescador y que resolvería los problemas de fondo. Entonces, si bien la plática trataba sobre el TEMEC, en el caso de subsidios me quise meter un poquito más porque el tema está calientito, porque el gobierno acaba de quitar los subsidios energéticos, porque es posible que en diciembre se firme el tratado
ante la OMC para ya una eliminación de subsidios en todo el mundo. Y es muy buen momento de pensar, no en, sí, me los quitaron, o ay, ¿qué vamos a hacer el sector pesquero sin esto? Sino en cómo trabajamos juntos para reorientarlos y resolver los problemas de raíz. La siguiente, por favor. Ok, esta es, tenemos tiene el TEMEC también un capítulo de comercio, y también el capítulo de comercio, así como el capítulo de subsidios descansa mucho en las negociaciones de OMC, el capítulo de comercio descansa mucho en el Convención Internacional del Tratado de Especies en Peligro, bueno, de CITES. Y hay dos temas en CITES y debe haber más, pero hay dos que a mí me saltan súper importantes que debemos atender a la hora de atender el tratado. Uno es el tráfico de totuaba. Ahí está súper pesado, porque hay una propuesta del secretario de CITES para sancionar a México por el tráfico de totuaba. Para quienes no conocen el caso de totuaba es un pez muy grande que vive justo en el mismo hábitat donde vive la vaquita y es más o menos del mismo tamaño que la vaquita. Y para que los que no conozcan la vaquita es el mamífero marino en mayor peligro de extinción en el mundo y solo habita en un pedacito en México, que es en el norte del Golfo de California. En ese mismo pedacito habita la totuaba, que es este pez gigante. Entonces, la vaquita es un mamífero marino chiquito, la totuaba es un pez grandote y son del mismo tamaño. Entonces, las redes, la luz de malla que se usa para pescar totuaba es súper letal para la vaquita. O sea, la luz de malla es qué tan abierta están las rejitas de la red. Entonces, como son ¿y qué tipo de bicho vas a atrapar? O sea, cuando tú vas haciendo chiquita la luz de malla, agarras camaroncitos y así, como la vas haciendo más grande, agarras tiburones, la vas haciendo más grande, agarras totuaba. Y entonces justo el tamaño de luz de malla para totuaba está matando un montón de vaquitas. Y es ilegal pescar totuaba, y obviamente es súper malo matar vaquitas, porque dan 20. Entonces, CITES lo que está diciendo a México es, si no arreglas tu problema de tráfico ilegal de totuaba, te vamos a dejar de dar permisos para las otras especies CITES. Y entonces aquí los que venden candelilla, los que exportan madera, los que hacen otras actividades que no tienen nada que ver con el mar, pero que exportan productos que están bajo el apéndice 2 de CITES, y ahorita voy a explicar el apéndice 2 de CITES, no van a poder vender su producto porque van a estar sancionadas porque no se ha resuelto el problema de totuaba. Y aquí el paréntesis de qué es el apéndice 2 de CITES. CITES pone sus diferentes especies en apéndices, ¿no? Apéndice 1 no lo vas a poder comerciar nunca. No puedes comerciar apéndice 1, está prohibidísimo. Comercio internacional. Apéndice 2, puedes hacer comercio internacional siempre y cuando presentes dictámenes de extracción no perjudicial, que es que el país demuestre que la extracción de esa especie bajo apéndice 2 no está afectando la población de la especie. Y entonces México tiene un comercio de orquídeas y de otras cosas que están en apéndice 2 bien importantes. Y no lo van a poder, y también aleta de tiburón, que eso va a ser el siguiente, y no lo van a poder vender porque CITES va a sancionar. Porque CITES va a sancionar a todo el país. No van a poderlo vender. ¿Quiénes compran el totuaba? Bueno, la totuaba se usa, tiene dos usos. Uno es la carne, se puede consumir carne de manera legal, producida por granjas y sin que haya comercio, o sea, solo para consumo doméstico, y es una carne muy buena y es legal y es rica y todo. Pero el problema es la vejiga natatoria. Y esa historia es, ya me pongo yo a contar historias, queda ya poco tiempo y me gustan las historias. En China había un pez que está también en peligro de extinción y comercialmente ya es muy difícil sacarlo, que es la bajaba. Y entonces las mujeres embarazadas, esta costumbre
de que con el buche, la vejiga natatoria que usan estas especies, que son una especie que se llaman roncadores, que son especies que bajan mucho y tienen una vejiga que la inflan y la desinflan para bajar y subir, para ir a lo más profundo y luego a lo más bajito y así se la llevan. Y entonces esa vejiga natatoria se parece un poco a una placenta. Así. Entonces acostumbran en el sur este de China, Hong Kong y por ahí, darle sopita de buche a las mujeres embarazadas. Y se empezó a hacer un regalo bonito. Ah, que alguien está embarazada, le regalo un buchecito más grandecito, uno más mono. Y se acabó convirtiendo, entonces ya de repente dar un buche gigante en una cajita de oro y con moño de no sé qué, se hizo un regalo muy importante para cuando una mujer está embarazada. Ya ni se lo comen, ya ni hacen la sopa, ya nada más es el puro regalo bonito. Y bueno, ha llegado el valor del buche hasta $20,000 por buche, cosas impresionantes. Entonces hay muchísimo interés y un mercado negro brutal por el buche. Y el problema es que hay mucho buche legal. O sea, el buche, o sea, porque cualquier especie, cualquier tipo de pez roncador va a tener buche y hay mucho buche legal. Entonces hay mercado legal de buche, de curvina y de otras especies. Entonces es muy difícil combatir el buche ilegal de totuaba. Y el de totuaba se distingue y gusta más porque tiene como dos apéndices. El buche nomás tiene como un buche normal de cualquier otra especie, solo tiene una patita. El buche totuaba tiene dos, entonces como que agarró valor. Y le están pegando durísimo. Entonces, esta es la historia de la totuaba. Y por ese mercado, pues tenemos un montón de pesca ilegal en la zona y un desastre. Y como esto está matando a la vaquita, pues la atención del mundo encima y las sanciones que la libramos este año. CITES se reúne en julio, ya libramos este año, pero no sabemos si para el año que entra vamos a tener las sanciones. Y la otra cosa es las dictámenes de extracción no perjudicial ante CITES, que ahí por eso pongo una fotito de un tiburón. Uno de los artículos marinos que más se venden en apéndice 2 son tiburones. México es un tremendo exportador de aleta. Exportamos muchísima aleta. El sur de Asia. Y muchas de esas aletas salen de las 150 y tantas especies legales que hay y no hay problema. Pero también se vende aleta de las especies apéndice 2, que además tienen pues, tan delicadito su manejo, o sea, hay que manejarlas con más cuidado, tiburones martillo, especies así que sí necesitan un manejo muy cuidadoso. Entonces, lo que vemos es que el origen de donde sale la información para los dictámenes de extracción no perjudicial son los avisos de arribo, que es este papelito que malllenan los pescadores cuando llegan a puerto. Si el aviso de arribo no está bien llenado, nuestros dictámenes de extracción no perjudicial están mal llenados. Y entonces lo que estamos vendiendo como que está bien, no está bien. Entonces, ahí hay una necesidad importante y podemos empezar con tiburones y especies apéndice 2 para mejorar los avisos de arribo, pero también pensar en cómo de ahí generar lecciones para mejorar los avisos de arribo en general en el país. No sé si haya conectado a alguien de Conapesca, pues suena feo decir eso, es que hacemos avisos de arribo que están mal, pero sí es así y hay que mejorarlos, hay que trabajar juntos en ello. En la siguiente, tenemos también un completo para basura del mar. Está muy flojito el artículo, dice, vamos a colaborar y vamos a quitar basura del mar. Y ahí el llamado que yo haría atención para aprovechar el tratado y trabajar más es en las redes de pesca. Las redes de pesca, hoy por hoy, cuando se usaban chinchorros antes, eran de telita y no sé qué, y se desbarataban. Hoy la mayor parte de las redes de pesca que se usan pues son de plásticos súper duros, de monofilamento, y no se desbaratan nunca, pueden durarte hasta 600 años en el mar. Sí, se te perdió porque ya te venía correteando la Profepa y te echaste a correr, lo abandonaste, sí te agarró mal tiempo, sí, y se queda la red ahí, va a quedar 600 años. Y
hay diferentes estimaciones, ninguna para México, todos a nivel global, que hablan de que entre el 40 y 76% de los plásticos en el mar no son los popotes, ni las botellas, ni las bolsitas, son las redes de pesca. Y además, a diferencia de los popotes, las botellas y las bolsitas, que fueron diseñadas para cargar mercancía, tomarte un refresco, lo que sea, este plástico fue diseñado, su diseño fue diseñado para matar. Para eso los diseñaron. Si no matas, pues no sirve de nada. Entonces, está diseñada para matar. Entonces, estos que duren tantos años, que sea un porcentaje tan alto y que sea diseñado para matar y que esté ahí, es un tema que debemos de considerar. Ya me voy a empezar a ir más rápido. La siguiente... ¿Cómo me voy rápido con este? Bueno, yo creo que solo hablando rápido. Es pesca ilegal, no reglamentada y no regulada. Entonces, ahí sí es una... El TEMEC no se va por las ramas ni hace recomendaciones. No, es claro, estricto, puntual y en blanco y negro. México debe firmar y ratificar el Tratado de País de Puerto Rector. ¿Qué es esto? El Port State Measures Agreement de FAO. Que si llega un barco con bandera de pabellón distinta al tuyo a tu puerto, tú como país rector del puerto puedes entrar al barco y ver si no tiene pesca ilegal o si no tiene cosas ilegales. Pero también, si un barco con bandera pabellón con bandera mexicana llega a otro puerto, lo van a poder revisar. Así es todo lo que, básicamente lo que quiere el Tratado de País de Puerto Rector. Y México no lo ha ratificado, y ahí sí el TEMEC es clarísimo. Lo tiene que firmar y ratificar y votar. En especies migratorias tiene que tener medidas, tiene que o meterse a los organismos regionales de organización pesquera o hacer medidas equivalentes a las establecidas en estos organismos regionales de organización pesquera. Tiene que tener un registro de embarcaciones grandes y chicas. No puede ser que México siga con el ordenamiento al 90% desde hace 20 años. Tiene que haber un registro de embarcaciones completo y terminado. Y demostrar acciones para combatir la pesca IUU. Yo creo que aquí lo más importante es la ratificación del Port State Measures Agreement, es urgente, terminar el registro de embarcaciones menores y temas que se oyen así, que no los dice el artículo, pero como que se oyen cuando uno lo lee, resolver el problema en Playa Bagdad, Tamaulipas, de pescadores mexicanos haciendo pesca ilegal en Estados Unidos, que eso sea cierto o no sea cierto, no ha habido una buena capacidad de mostrar que no es cierto y es un tema que genera mucha tensión. Resolver el problema de vaquita totuaba en el Alto Golfo de California y resolver el tema de tortuga amarilla en Golfo de Ulloa. Yo creo que resolviendo estos 5 temas, el tratado, el registro y los problemas muy puntuales de Playa Bagdad, Alto Golfo y Golfo de Ulloa, podríamos ya tener un diálogo mucho más fácil para resolver la pesca ilegal, no regular y no reglamentada en otras zonas y en otros lugares del país, pero estos son como los focos súper rojos. Y ya por último, en otros temas que ya no me voy a meter mucho porque ya me extendí muchísimo más de lo que yo creí, tenemos la evaluación de impacto ambiental, la participación y consulta pública, acuerdos voluntarios y responsabilidad corporativa. Y la última lámina, por favor, pues ya nada más un resumen de cuáles son, pues, desde el punto de vista de nosotros, los temas, pues, repito, la ratificación del Port State Measures Agreement, el censo de embarcaciones, el control de pesca ilegal en estos 3 sitios, el redireccionamiento de subsidios, la eliminación de captura incidental de especies prioritarias, obviamente con énfasis en tortuga amarilla en Golfo de Ulloa y vaquita en Alto Golfo de California, el establecimiento de controles de entrada más eficientes para la pesca, la atención al problema de las redes abandonadas o pesca fantasma, el cumplimiento de CITES y ya de lo que hablé muy poco, de responsabilidad corporativa en la compra de pescados y mariscos. Y disculpen que me extendí mucho y dejé poco tiempo para la discusión, pero quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante y muy bien presentado. Efectivamente, hay muchas
muchas preguntas. Una que no tiene que ver directamente con, que fue la primera, que no tiene que ver directamente con la pesca o con los océanos, es con el contenido del capítulo ambiental del TEMEC. ¿Hay algo sobre cambio climático? No expresamente. No, Muy bien, yo no creo que lo hay, no hay un capítulo. eso da para una plática en sí mismo, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta, en el orden que fueron llegando. ¿Por qué el énfasis en océanos? ¿Qué consideraciones de economía política explican el que se le haya dado tanto énfasis a los océanos? Yo creo que los océanos es como el gran territorio abandonado, ¿no? Cualquiera ves el mapita de México y ves el mapita de lo terrestre. Te imaginas en la definición de México y todo el mundo sabe cuánto territorio terrestre. Y ha habido un abandono a nivel, creo que mundial, en la riqueza y en todo lo que nos proveen los océanos. Yo creo que es este reconocimiento a que si no los aprendemos a manejar de manera correcta, y además pues, con todas las migraciones que hay entre los tres países, estamos perdiendo una oportunidad tremenda para hacer crecer nuestras economías. O sea, podemos, en los océanos, pues además de la pesca y el turismo, tenemos recursos minerales, tenemos otro tipo de cosas que van a... Tenemos tráfico de mercancías. O sea, es este espacio poco visto en la política pública que urgía, que eran urgentes acciones para manejarlos bien, para resolver los problemas ahí. Es, yo hablaba, para mí siempre, el mar es como estar en épocas totalmente preindustriales, ¿no? O sea, cuando en tierra ya definimos derechos de propiedad, ya sabes, este es el terreno de Juanito, este es el terreno de Pepito, hay problemas agrarios, pero más o menos sabes de quién es el terreno y cómo delimitarlo y reglas para... En el mar todavía sigue siendo un territorio de cazadores y recolectores. O sea, la pesca, tú no vas a matar tu gallinita, tú vas a cazar a ver qué te encuentras. Entonces, el mar todavía vive en una realidad de cazadores y recolectores que no ha sido regulada totalmente y que requiere ya atención mundial urgente. Entonces, no solo lo vemos reflejado en el TEMEC, lo vemos reflejada esta urgencia también en el TPP, en el Trans-Pacific Partnership, lo vemos muy reflejado en este gran acuerdo por los océanos que se está haciendo en la ONU. Entonces hay una alerta mundial hacia el manejo de los océanos. Gracias, Enrique. Una pregunta sobre subsidios y pesca ribereña. Tienes una gráfica muy bonita donde muestras que la mayoría de los subsidios van a la pesca industrial. Pero esto no Así quiere es. decir que si le quitas los pocos subsidios que se dan a la pesca ribereña, a lo mejor les pueden afectar mucho y desaparecer la pesca ribereña. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que sería una barbaridad quitarle los subsidios. O sea, creo que es importantísimo pensar en las medidas que mencionaba después de desacoplamiento y de reorientación. O sea, sí creo que quitar los subsidios de tajo, o sea, podríamos, a lo mejor, quien es muy teórico, decir, sí, vas a llegar a un mejor equilibrio de largo plazo quitando los subsidios. Los impactos de corto plazo serían catastróficos para muchas comunidades. Entonces, sí, definitivamente no podemos pensar ni creer que la solución sea el dejar abandonar a esta gente, sino al revés, el cómo redirigir los subsidios para que en verdad apoyen a la gente, cómo desacoplarlos, cómo atacar el problema de acceso abierto, cómo hacer una reingeniería inteligente que sea sensible con las necesidades humanas y de las comunidades costeras. Muchas gracias. En la última lámina donde presentas el resumen de lo que se tendría que hacer, hay una lista muy grande, muy interesante de medidas y todas ellas implican, sin excepción, una gran capacidad institucional.
Sí. ¿Qué está pasando en el sector? ¿Se está fortaleciendo la capacidad institucional? Porque hemos oído de recortes, de gente que trabajó mucho tiempo en el sector que se ha ido. ¿Se está fortaleciendo la capacidad para poder aspirar a cumplir estas recomendaciones? En general, en WF no nos gusta ser muy críticos, sino tratar de ver cómo apoyamos y cómo contribuimos a que las cosas se resuelvan junto con gobiernos y sector. Pero esta pregunta sí me arrincona hacia tener que ser, no puedo evitar ser crítico, porque, porque sí hay una reducción en presupuesto y un debilitamiento institucional que preocupa tanto en la CONAPESCA como en la CONAM, que han sido quienes han manejado esta relación entre mares y conservación. Creo que es importante que como sociedad busquemos la forma de llamar la atención al gobierno hacia la importancia de tener instituciones sólidas y capaces que nos permitan cumplir con estos acuerdos y poder ser solidarios con las comunidades costeras y con nuestros océanos. Creo que sí es importante hacer un llamado y reconocer que se ha visto un debilitamiento institucional que puede ser peligroso y puede comprometer el cumplimiento de estos puntos. Gracias, Enrique. ¿Hay evidencia de que flota extranjera esté aprovechando recursos mexicanos de manera ilegal? No es tan grave. Sí hay muchas historias de, oye, que vi un barco japonés, oye, que estaba en tal lado, pero en el tiempo que llevo trabajando en pesquerías no ha pasado de ser anecdótico. Sí, por ejemplo, las discusiones, en las reuniones de la CIAT, siempre está el acuso de, no, había un barco de no sé dónde, y haces el reporte, la lista de barcos reportados por pesca ilegal, que está encabezada por barcos de bandera china, pero creo que no nos va tan mal como a Perú o Ecuador, o como África, ¿no? En el caso de África es tremendo, la costa de África está minada por pesca ilegal de barcos de bandera extranjera. Nosotros sí se da, pero no es alarmante como la costa de África, y hasta donde yo he visto, yo he tenido la oportunidad, se ha quedado en lo anecdótico. Bien, el papel de los gobiernos subnacionales, Enrique. Que no tengo bien pensada esa respuesta, pero sí, creo que esto es un asunto de colaboración, gobiernos nacionales, subnacionales, organizaciones regionales, es todos los puntos, los que están en el resumen, deben ser tocados a todos los niveles. Creo que no tenía pensada, no tengo estructurada una respuesta para el papel específico de los gobiernos subnacionales, pero creo que una respuesta muy general es la necesidad de colaboración a todos los niveles. Muy bien. Con respecto a otros sectores, el turismo, por ejemplo, ¿hay algo acerca del impacto que pueda tener el turismo en los océanos? Es súper buena pregunta. Creo que, y qué bueno que la hacen, porque cuando me hacen la pregunta me doy cuenta que tuve un sesgo pesquero muy fuerte, pero capítulos enteros como el de plástico o el de especies marinas, bueno, las especies marinas sí habla claramente de bycatch, pero los compromisos de cuidar especies marinas, pues también también hay que cuidarlas en el sector turismo. La forma de evitar que entren plásticos al mar también es con la colaboración con el sector turismo. Toda la parte de desarrollo costero a través de la evaluación de impacto ambiental, pues las presiones fuertes vienen por parte del sector turismo. Entonces, sí,
sí hay mucho que trabajar a nivel del sector turismo. Creo que el gran ausente, cuando yo lo leí, además del sector turismo, es el sector minería. Creo que hay ausentes. Sí, el tratado está muy enfocado a lo pesquero y además mi trabajo es un poquito más pesquero, entonces igual lo sesgo un poco más. Sí hay poco de turismo que se puede rescatar y nada o casi nada de energía y minería, que yo lo pondría como un semaforito rojo hacia el tratado y hacia las necesidades de incorporar mucho más colaboración en ese Qué sentido. bien. Otra pregunta sobre especies migratorias. ¿Hay algún capítulo de protección a especies migratorias y de colaboración entre países? Ninguno que hable propiamente de especies migratorias, pero claramente el de especies protegidas y el de capturas marinas tienen el de capturas marinas, lees el capítulo y estás leyendo un capítulo pensado en atún, como especie altamente migratoria. Y el de conservación de especies, pues me parece que tiene estos dos componentes, uno el de los casos más críticos, vaquita, tortuga, etcétera, pero también algo de componentes en ballenas y especies migratorias. La parte de ballenas lo que hace es mucho más fuerte para Canadá, donde hay todavía, y Alaska, donde todavía hay consumo aborigen de carne de ballena, y eso hace más que los capítulos ambientales se vayan más hacia ese sentido, pero obviamente al hablar de grandes ballenas y especies, son especies altamente migratorias que requieren su protección, que el reconocimiento a México como santuario ballenero. Muy bien. Bueno, Enrique, en lo que sí hay aquí absoluta unanimidad es en que todo el mundo piensa que fue una gran plática. No te puedo leer todas las felicitaciones que hay, pero son muchas y muy sentidas. Muchas gracias, Enrique. De verdad que ha sido una gran plática. Y yo creo que esta plática nos ha abierto a todos el apetito, el interés para seguir oyendo de cuestiones de pesca, de océanos, de sistemas, de ecosistemas basados en agua. Entonces yo te quisiera invitar a que siguiéramos pensando a lo mejor en una serie, ¿no? Porque levantó mucho interés tu participación. Y aprovecho para decirles a todos los demás que si les interesa tener información sobre los siguientes seminarios, nos pueden escribir al sitio al correo electrónico del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales, que es ciern@itam.mx. Ahí les damos información sobre los siguientes seminarios, les damos las presentaciones de los seminarios anteriores y en caso de que tengamos la grabación, también les hacemos llegar la grabación. Entonces, Enrique, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Un enorme gusto saber que gente como tú está atendiendo un sector tan importante para México como es el de los océanos. Y sí te hago la invitación para que vengas pronto otra vez a los webinarios a hablar casi de lo que tú quieras. Te paso una lista de temas Muchas que gracias. estoy viendo aquí, pero yo estoy seguro que el que tú elijas seguramente va a ser del interés de todos los demás. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Desde luego que la presentación va a estar disponible, Enrique amablemente nos la ofreció, y también va a estar grabado, les vamos a dar la liga, el vínculo, para que puedan escucharla. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Gracias, Enrique.